Voy a utilizar un poco de pintura sobre una cartulina de 300 gramos especial para pintar en acuarela o pintura acrílica y voy a dar una capa un poco mal dada sobre el papel. Después con una espátula y un poco de pintura blanca voy a hacer lo mismo. Otra vez voy a pintar mal para que se vea el color que hay en el fondo. Cuando he conseguido esta textura tengo un fondo precioso y perfecto para ahora utilizar un stencil y un poco de pintura en un verde muy especial que me encanta. Voy a utilizar un pincel de estarcir, voy a cargarlo con pintura y voy a quitar el exceso de pintura sobre un papel absorbente. Con círculos y no con golpecitos voy a hacer esta forma tan bonita con este stencil en toda la superficie del papel. Y ahora voy a hacer unas tiras de 6 centímetros de ancho. Las recorto. Estas tiras me van a servir como decoración de una preciosa pieza que voy a hacer con cartón, pero antes de utilizarlas voy a darle todo el contorno un aspecto de envejecido. Para ello voy a utilizar esta pasta distress en color marrón y también voy a utilizar una toallita húmeda. Para hacer la pintura sencillamente voy a utilizar mi dedo. Coloco un poco de pasta y después con la toallita voy humedeciendo la superficie del papel para hacer que la pintura no tenga unos cortes muy bruscos, sino que quede como un difuminado muy suave. Intento que quede sobre todo mucho más oscuros los contornos, las esquinas y respeto la parte central. Una vez he acabado de hacer todos los contornos, con el dedo voy a darle en la parte central algunas manchas que después voy a difuminar con la ayuda de la toallita húmeda y va a quedar un aspecto, no sé, como una especie de madera decorada, pintada, envejecida, como muy especial. Cuando ya tengo la pieza hecha hago lo mismo con las otras tres. Ahora voy a utilizar un trozo de cartón. Yo no tengo un cartón entero, así que he tenido que buscarme la vida con 2 trozos de cartón. Y claro, ¿quién no puede faltar cotilleando lo que hago? Pues Iris, que ha visto que hay movimiento en la mesa y ha venido a ver qué es lo que estoy haciendo. Y fijaros, es que se lleva el cartón y no me deja trabajar. Ahora lo que necesito es hacer una pieza donde encajen estos 4 trozos de cartulina que he hecho. Como cada trozo mide 6 centímetros, voy a marcar un trozo de 24, 6 por 4, 24, o sea 24 centímetros de ancho, y de largo voy a hacer el largo de la pieza más 10 centímetros más. Utilizo la regla para marcarlo y una vez tengo todas las marcas hechas, recorto las 2 piezas. Yo estoy utilizando 2 piezas porque no tengo un cartón entero. Si vosotros tenéis un cartón entero no tenéis por qué hacerlo en 2 piezas, pero estas 2 que van detrás sí que hay que ponerlas porque le van a dar un aspecto muy rústico. A mí, además de ese aspecto rústico, me sirve para unirlas. Ya tengo la pieza preparada y ahora voy a pegar los trozos de cartulina en la parte superior de la pieza. En este caso lo estáis viendo en el lado izquierdo de vuestra imagen. En el lado derecho, ahí pego otro trozo de cartulina que os recuerdo que es una cartulina especial para acuarela o pintura acrílica porque así no se va a doblar y no se va a estropear. Este trozo lo voy a pintar diferente. Primero lo pinto con el mismo verde que he utilizado para pintar cuando he colocado el stencil. Me va a servir de fondo. Lo pinto muy bien, le doy 1 o 2 capas, las que necesitemos. Yo solamente he necesitado una capa y una vez he colocado la pintura, espero a que se seque, humedezco toda la superficie y vuelvo a utilizar la pasta de envejecido. Hay que esperar a que la pintura verde se haya secado, porque si no nos la llevamos. Y ahora sobre esa superficie húmeda con la toallita deposito un poco de pasta de envejecido haciendo líneas en el sentido contrario a las otras piezas que he puesto. Y como el fondo está húmedo, no me está pintando de una forma fija, sino que me da tiempo suficiente para que ahora pueda pasar la toallita húmeda y llevarme el exceso de producto, siempre en la misma dirección, simulando unas vetas de madera. Lo dejo secar y ya puedo continuar con la decoración.
tengo esta caja, que es la parte de abajo, una caja de dulces que ya me he comido, que estaban súper ricos, y he decidido utilizar un trozo de la caja. Voy a coger unos 4 centímetros de uno de los lados, no necesito más. Lo marco con un lápiz y con la ayuda de un cúter lo recorto. Una vez lo tengo recortado, necesito forrarlo, y para ello voy a utilizar esto, que es un cartón de los que vienen en los paquetes de galletas. Voy a utilizarlo para pegarlo en la superficie de este trozo de caja y embellecerlo un poquito. Cuando ya la tengo cortada y adaptada a la superficie de la caja, la voy a envejecer con un poco de pasta para que haga armonía con el resto del trabajo. Deposito el producto y después con la toallita húmeda lo extiendo para que cubra la superficie sin llegar a pintarlo del todo. Una vez lo tengo así, necesito pegarla en la superficie de lo que estoy haciendo. Y la voy a pegar para que rompa un poquito el lado verde liso con el trozo en el cual he puesto las 4 tiras, y lo pego en la posición que estáis viendo. Ahora voy a utilizar un poco de aluminio y voy a hacer un círculo un poco grande, más o menos de unos 12 centímetros en la parte interior. Y lo que hago es dar varias vueltas haciendo pues que el aluminio tenga un poquito más de grosor. Y claro, al detectar algo de movimiento en la mesa, ¿quién no puede faltar aquí? Pues Iris ya ha vuelto otra vez a la mesa, porque yo donde trabajo delante, ella tiene un castillito con su camita, y cuando ve que hago algo interesante no puede remediarlo, siempre viene a cotillear a ver lo que estoy haciendo. Así que nada, yo la dejo y bueno, podría quitarla y dejar de grabar, pero esto es lo que me pasa habitualmente, forma parte de la rutina de mi trabajo. Ha decidido que se queda ahí sentada a ver qué es lo que estoy haciendo. Este trozo de aluminio hay que embellecerlo, y para ello voy a utilizar una lana que, como estáis viendo, no es demasiado gruesa, en un color que va perfectamente con todo lo que estoy haciendo, si es que Iris me deja trabajar, porque le ha gustado ese trozo de aluminio. Y voy sencillamente a ir dando vueltas, pues nada, no tiene ningún secreto, le podemos poner un poquito de silicona o pegamento al principio y otro poquito al final. Vamos a ir dando vueltas hasta conseguir cubrirlo por completo. Es que es una cotilla, fijaros por dónde sale su patita de nuevo. Otra vez Iris al ataque, es tremenda, no puede evitarlo. Así que nada, aquí estoy intentando poner la lana en su lugar si es que Iris decide dejarme, porque me está costando un poquito que no venga detrás del hilo. Al final lo consigo, pero fijaros, es que es súper divertida y no puedo evitar reírme con ella, porque es que vamos, me la como toda enterita a besitos. En fin, cuando Iris se tranquiliza, consigo al final darle la vuelta a todo el aluminio con la lana hasta llegar al final, y de momento lo reservo. Ahora voy a utilizar esto, que es un trozo de polipiel o piel sintética, que por uno de los lados tiene el color justo que necesito. Voy a cortar una tira alargada y esa tira me va a servir para sujetar ese círculo de aluminio forrado con lana. Sencillamente lo voy a colocar así, lo voy a pegar, pero de momento lo reservo, porque ahora voy a utilizar el envase de cartón de unas galletas para hacer algo muy divertido. Primero tengo que tomar la medida del ancho de la mitad hacia abajo de la circunferencia. Hago una línea justo donde quiero que llegue este dibujo, que es un dibujo sencillo de unas casitas. Con la regla hago unas cuantas separaciones a ojo, no hace falta ni que midamos. A ojo hago más o menos el tamaño pues de lo que van a ser 4 casitas, y justo con la esquina de la regla marco los tejados.
Una vez están dibujados, sencillamente hay que recortarlo y cuando está recortado vamos a darle algo de textura al cartón. Para darle textura, ¿qué voy a utilizar? Pues una pasta de relieve y me voy a ayudar de una espátula. Es lo que me va a ayudar a conseguir un efecto realmente como de casita súper interesante. Y no quiero que la pasta me quede totalmente lisa y perfecta, sino que quede como a trocitos, a golpecitos, porque va a darle un aspecto muchísimo más interesante a las casitas. Entre una casa y otra, con la misma espátula, marco una línea recta para que se separen una de otra. Esto le da un toque muy interesante. El contorno de abajo lo tapo con la pasta para que no se vea el cartón. Espero a que se seque, pero el contorno, por ejemplo, de la parte superior de los tejados no hace falta que lo tape porque voy a utilizar estas maderitas para hacer pues lo que es el tejado de las casas. Corto a la medida todas las maderas y voy a utilizar cola blog para pegar las maderas en su sitio. Con un poco de pasta de envejecido, el pincel no demasiado cargado, voy a darle algunos toques a la superficie. Como la pasta ha dejado texturas irregulares, va a hacer que de una forma sencilla quede como muy interesante. Insisto un poquito más en la separación entre una casa y otra y justo debajo del tejado. Ahora voy a utilizar un rotulador acrílico. Si no tenemos, podemos utilizar pintura. La cosa es que hagamos las puertas y las ventanas sin pintarlo por completo. Fijaros que no estoy haciendo una pintura perfecta. El hecho de que tenga estas irregularidades o estas imperfecciones hace que las casas resulten mucho más interesantes. Con un pincel muy finito y un marrón más oscuro y también de forma irregular voy a marcar un poco el contorno de las ventanas y de las puertas para darle un poco de profundidad, pero no hago unas líneas perfectas. Voy haciendo algo irregular para seguir con la misma línea de trabajo que estoy haciendo hasta ahora. El contorno de los tejaditos también le doy un toque de pintura con el marrón más oscuro. Y ahora voy a empezar a colocar las cosas en su sitio. Primero, la tira de piel sintética con el aro la coloco, como estáis viendo, en la parte superior. Estáis viendo la imagen de lado porque no me cabe entero en la pantalla, así que he puesto la imagen de lado, pero luego esto va a estar en vertical. Utilizo otro trozo de piel sintética para decorar la caja que he añadido y voy a utilizar esto que son grapas de encuadernar para embellecer los trozos de piel sintética. Le corto esas como patas largas que tiene, que son muy fáciles de cortar porque son de aluminio, con una tijera sencilla se corta. Pongo una arriba y dos abajo. Y ahora voy a decorar la parte de la caja utilizando estas letras que me ha costado una caja como 6 euros y tiene 5 letras de cada una. Son de madera y me ha parecido una ocasión perfecta para comprarlas y las he comprado en un bazar. Las voy a pegar con un poquito de cola blog sobre la piel sintética y ahora voy a decorar la parte interna de la caja. Para ello voy a utilizar un poco de espuma de floristería que he cortado a la medida y voy a añadir flores en un color que contraste para conseguir una riqueza visual espectacular.
Para ello tenemos que buscar unas flores que tengan un verde desgastado, no que tengan un verde ácido. Y he elegido, como estáis viendo, flores en un color granate y en un blanco roto. Corto cada uno de los ramilletes y empiezo a montar la composición. Importante que en la parte de atrás pongamos los trozos más altos y a medida que nos vamos acercando a la parte delantera, cada vez cortemos los tallos más pequeñitos y que vayan de menos a más para que quede bien bonito. Le voy a añadir un poco de verde justo de la palabra home y también le voy a añadir algo verde en las casitas porque la armonía de esta forma es total. Queda súper bonito. Importantísimo rematar muy bien la pieza. Para ello voy a utilizar unas maderitas y así tapar todo el contorno del cartón por los 4 lados. Y no debemos de olvidarnos de pintar la trasera para que parezca madera. Y así miremos por donde miremos la pieza, va a quedar, queda espectacular. No podéis marcharos sin ver cómo acaba esto de bonito, porque queda precioso. Es increíble que esté solo realizado con cartón y que quede así de bonito. Quiero recordaros que todos los domingos tenéis nuevo tutorial en mi canal y que tenemos una cita que no os podéis perder. Después de ver este precioso trabajo, solamente tenéis que darle un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos. Y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa, un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.